El hombre prudente sabe prevenir el mal, el hombre valeroso lo soporta sin quejarse. Muchas personas consideran las lesiones no intencionales como poco relevantes, pero la realidad es que estas son de las principales causas de muerte, hospitalización y discapacidad en todo el mundo. Los resultados de este tipo de lesiones varían según el grupo afectado, el área geográfica de los países, el lugar de ocurrencia y el mecanismo que las produce. Pero en México, estas lesiones han estado dentro de las principales causas de mortalidad general durante los últimos 20 años, ocupando así los primeros lugares en mortalidad comparándolas con otro tipo de lesiones. Por otro lado, la morbilidad por esta causa también resulta muy significativa tanto para servicios de salud como para la sociedad en general, y esto es por la demanda de atención médica que generan, tanto por las lesiones agudas como el tratamiento y sobre todo la rehabilitación de las consecuencias que producen, puesto que muchas veces estas son permanentes. Morbilidad. Las lesiones no intencionales son las más frecuentes en los países de ingresos medios y bajos. En México, las lesiones no intencionales como causa de demanda de atención médica generaron entre 84 y 86% de todas las consultas por causas externas ocurridas en el 2010 y el 2011. De estas, el 5% requirió servicios de hospitalización y 4% traslado a otras unidades médicas. Entre 45 y 48% de estas lesiones no intencionales ocurrió en la vivienda. Esto significa que en el 2010 y en el 2011, más de 290,000 personas solicitaron atención médica en unidades de la Secretaría de Salud por esta causa. Más del 50% estaba conformado por hombres, entre 56 y 57% correspondían a menores de 20 años y de 35 a 34% tenían educación primaria. Los mecanismos de lesiones más frecuentes fueron caídas, golpes y aplastamientos. Mortalidad. Del 2000 a 2012 fallecieron casi 480,000 personas por lesiones no intencionales, manteniéndose desde 1998 como la cuarta causa de mortalidad general por grupos de esa causa, mostrando en 2008 una tasa del 36.4% de funciones por cada 100,000 habitantes. Datos del Sistema Nacional de Información de Salud indican que en el 2012 se registraron 77,736 defunciones por causas externas, intencionales y no intencionales, de las cuales 21%, o sea, 15,442, ocurrieron en la vivienda, 47%, 7,229, de estas fueron lesiones no intencionales. A partir de ello, se calcula que en el 2012 las lesiones ocurridas en el hogar contribuyeron de manera significativa con la tasa de mortalidad de 13.5 por cada 100,000 habitantes y afectaron principalmente a los grupos en los extremos de la vida, la niñez y las personas adultas mayores de 65 años o más. Entre los mecanismos más importantes asociados con esta tasa de mortalidad se encuentran las caídas, asfixias, envenenamientos y quemaduras. Factores de riesgo. En estudios realizados en hospitales públicos de México, se identificaron como factores de riesgo para ocurrencia de lesiones no intencionales en el hogar y gravedad de las lesiones en niños, además de la edad y el sexo, la composición de la familia, el hecho de que haya dos o más hermanos, que el cuidado de los niños sea por una persona diferente a la mamá y o cuando hay niños solos. Por otro lado, el sitio exterior de la vivienda y el sitio de juego dentro de esta han sido documentados como los más frecuentes en los que ocurren las lesiones. Huésped o persona lesionada. Existen distintos factores que son más frecuentes en las lesiones en el hogar. La edad es uno de ellos, pues se sabe que las lesiones en el hogar son más frecuentes en niños, adultos mayores y mujeres en edad productiva. Estos grupos de edad se ha asociado a una mayor exposición al considerarse que realizan más actividades circunscritas al espacio de la vivienda. Respecto al sexo, las lesiones suceden con mayor frecuencia en hombres que en mujeres.
esto en casi todos los grupos de edad y ámbitos de ocurrencia. Por otro lado, tenemos la discapacidad, que es un factor que influye mucho, ya que algunos problemas en el desarrollo psicomotor en los niños, así como secuelas derivadas de padecimientos crónicos y los trastornos mentales en personas adultas, incrementan tanto el riesgo de ocurrencia como la gravedad de las lesiones. Por último, tenemos el consumo del alcohol. Este es considerado también de los factores más influyentes, pues se sabe que el consumo de alcohol tiene efectos sobre la capacidad de reacción de los individuos. En este sentido, el consumo de este se convierte en un riesgo tanto para el que lo consume como para las personas bajo su cuidado. El agente. Los agentes de lesiones no intencionales pueden ser objetos, mecanismos, dispositivos o aparatos con la capacidad de desencadenar la lesión. El ambiente. Varias situaciones o circunstancias pueden favorecer que se produzca una lesión. Dentro de la vivienda también podemos encontrar factores que hacen el ambiente menos seguro. Aquí podemos mencionar la altura de las escaleras, amplitud de las ventanas, falta de revestimiento de las superficies de la vivienda, muebles y camas muy altas, y el fácil acceso a las alacenas. En los alrededores de la vivienda también pueden identificarse factores y situaciones de riesgo, como depósitos de agua sin tapa, obras en construcción en proceso, depósitos de basura, escalones y bardas en mal estado, y áreas de juego sin supervisión. Prevenciones para los accidentes en casa. Sobre todo hay que evitar comportamientos riesgosos. Para las caídas tenemos que mantener el suelo lo más libre posible de obstáculos. También evitar tener las superficies resbaladizas y hay que tenerlas siempre limpias. Revise que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandilla o sistema de bloqueo. Fije las estanterías firmemente a la pared. Tampoco hay que subir ni permitir que los niños suban sobre los muebles y permanezcan en ellos de pie. Para las intoxicaciones, alergias e irritaciones, hay que guardar los productos químicos, en este caso, en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. También hay que etiquetar debidamente los recipientes y hacer posible mantener los productos en sus envases originales, no guardarlos en envases de leche, cartones o algo así. También hay que evitarlos en poner utilizados en botellas de agua o bebidas refrescantes. Para las quemaduras tenemos que utilizar objetos de agarre aislante, como los mangos, asas, guantes, etc. y que estén en buen estado. Evitar las salpicaduras usando cubiertas o tapaderas. Los mangos de los sartenes, cacerolas y pucheros no deben sobresalir del mueble de la cocina, en este caso la estufa. Y alejar a los niños de la cocina y la zona de planchar.